Fujimorismo y sus aliados jamás van a dejar a Dina Boluarte estar 2 minutos pues, en el poder. Es una falta de respeto para la opinión pública. De los que no tienen voz, hemos escuchado hace unos minutos extensamente explicar a Eduardo Málaga las razones de la moción de vacancia presidencial que ha presentado, que ha recibido el día de ayer el respaldo de 73 congresistas para que sea admitida a debate. Ahora, se necesitan 87 votos para vacar al presidente. Lo que decía Eduardo Málaga era que ayer él pensaba que sí había los 87 votos, pero que no se sabe qué puede pasar de aquí hasta el miércoles. Ahora vamos a escuchar la otra posición, la de Guillermo Bermejo, que está en nuestros estudios. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto estar acá. Acabamos de escuchar a Eduardo Málaga. Y él habla de que hay en los sectores de izquierda los duros y los que lo están pensando. ¿Tú eres de los duros o de los que lo están pensando? Mira, esta es una moción de vacancia que se ha firmado como 5 meses, ¿no? Donde en distintos momentos han ido construyendo su Frankenstein de firmas y que no va a proceder. O sea, no tienen los números. Yo lo he dicho desde el año pasado y si repitiéramos la entrevista del año pasado te estoy diciendo lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué no tienen los números? ¿Cuál es la razón? Porque es una actitud golpista de un sector del Congreso de la República, ¿no? Que su función desde el inicio ha sido vacar a Pedro Castillo. Pero eso se lo puedes decir a los otros, pero no a Eduardo Málaga. Espérate. No, sí, por supuesto que sí. Entonces, Eduardo Málaga es de los que votó por Castillo, ¿no? Muchos que han estado con Castillo pensando en otra cosa, se han pasado para el frente. Porque tú sabes muy bien cómo se maneja el Congreso de la República, porque los audios, no lo que yo opine, no lo que yo diga, sino los audios demuestran que ellos se juntan entre ellos y deciden qué va y qué no va en el Congreso de la República. Ayer, por ejemplo, Acción Popular quitó sus firmas de la moción de vacancia. Nadie ha hecho noticias sobre ese tema. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, los tiempos han cambiado y las recomendaciones de la OEA del día de ayer han sido contundentes. Pues, el que no quiere escuchar el problema de él. Pero ahí la OEA ha dado hincapié en que efectivamente acá hay un tema de racismo impresionante en el Perú, que hay sectores que quieren desestabilizar al país y que lo que se está llamando es una tregua política y a un diálogo nacional. Y al cese del uso innecesario de herramientas de control político en castellano, no estar insistiendo con el tema de la vacancia y la censura de los ministros, porque no se puede gobernar así, y también de parte del Ejecutivo, que no se insista en las cuestiones de confianza. Y es lo más razonable. Porque lo que espera la gente de nosotros los políticos, es que resolvamos problemas, no que creemos más problemas. Pero ayer la respuesta del Congreso ha sido clara. O sea, a las 3 de la tarde sale el mensaje de la OEA, sale el embajador, el ex canciller de Paraguay, leyendo su informe y pidiendo tregua y diálogo. Inmediatamente el Congreso lo que hace es ponerle fecha a la moción de vacancia. ¿Quién no quiere dialogar? Y ahora nos lo acaba de reiterar. O sea, esto es matar o morir, no hay diálogo posible con Castillo, con Dina Boluarte. Eso es una mentira del tamaño de un estadio. Pues, Nicolás, tú eres suficientemente experimentado para saber que esa derecha golpista que existe, el Fujimorismo y sus aliados, jamás van a dejar a Dina Boluarte estar 2 minutos pues, en el poder. Es una falta de respeto para la opinión pública. Ellos se tumban a Castillo y se tumban a Boluarte a los 15 días porque ellos quieren gobernar por 2 motivos fundamentales. La chica ya arranca sus juicios, ya se fue del país, ¿no? Ha mentido al Poder Judicial, le ha mentido al Poder Judicial. ¿Tú te imaginas si eso hubiese hecho yo, hubiese hecho otro? Pero no ha salido todavía. No sé, pero con ese tema del permiso falso que ha presentado, ¿no? Con esos argumentos. Bueno, ella ya comienza sus juicios ahorita, y con ella 40 de la plana mayor del Fujimorismo, y con ella todos los apellidos rimbombantes de este país que han cortado el jamón 200 años. Ellos quieren el poder para hacer lo que han hecho toda su vida, manejar el Poder Judicial y el Ministerio Público como si fuera una chingana. Entonces, que no nos vengan a contar el cuento a nosotros, que ellos son bien buenitos, que están preocupados por las acusaciones de Castillo, que van a poner a Boluarte y hasta así vamos a llegar hasta el 26. Eso es mentirle a la gente. Eso no va a suceder. O sea, ¿tú crees ¿tú crees que lo que va a ocurrir es que van a sacar a Castillo y de ahí van a sacar a Dina Boluarte? Si tuvieran los votos y no los tienen. O sea, que tú dices, no los van a poder sacar a ninguno de los dos. A ver, ¿por qué Don Vacancio y Doña Vacancia, que eran los del año pasado, los que presentaban las mociones, ya no opinan más? Porque se quemaron frente a la opinión pública. La gente vio una obsesión en ellos, además el lenguaje que tienen ellos, ¿no? Tan envenenado. Ahora lo están poniendo el señor Málaga a que haga la tercera derrota. Porque ellos van a perder con los votos, ellos lo saben. Pero si no presentaran esto a fin de año, ¿cuál sería el balance de la oposición en este país? ¿Qué cosas han hecho en este año y medio
como para que tú digas, oye, aplaudamos al Congreso de la República y a la mesa directiva que ha hecho 1, 2 y 3. No han hecho absolutamente nada, excepto tomarse ministros y buscar la caída de Pedro Castillo. Entonces, hay un sector del Congreso que no aceptamos ese tipo de cosas, que no somos tan tontos, que no nos dejamos utilizar, que no nos dejamos seducir y que no vamos a votar por la vacancia. Y así que el miércoles, ojalá, por pero ahora cuatro de Perú Libre votaron, incluyendo, me parece, a Valdemar Cerrón, ¿no es cierto? Votaron a favor de la admisión a debate de la vacancia. Y con sus votos no llegan. Con sus votos de esas personas. O sea, así la gente de Vladimir Cerrón vote por la vacancia no llega. Yo siempre creo, ¿no es cierto?, que al final va a imperar, ¿no?, el sentido común. Acá hay un sector golpista en el país, no solamente en el Congreso de la República. ¿Pero por qué dices golpista? Porque constitucionalmente es posible aplicar una vacancia presidencial si tienes 87 votos. Pero el problema de ellos es que ellos dicen, si yo tengo los números, los saco. No hay ningún fundamento. Pero eso es lo que dice la Constitución. Sí, pero que no puedes hacer uso y mal uso y abuso de una norma, de una ley. Yo soy el malo del barrio, ¿no es cierto? Yo tengo mi mancha, tengo mi pandilla y te pego, pues. ¿Por qué? Porque tengo fuerza para pegarte. Esa es la forma en la que queremos convivir en democracia en este país. No puede ser aceptable, ¿no? Yo creo que sí hay una diferencia. O sea, no solo por quién es, tú no puedes acusar a Eduardo Bala de ser un derechista porque no lo es. Es más, él mismo nos acaba de recordar que él fue de los que votó por Castillo, de los que se opuso, le dio el voto de confianza. Judas andaba con Cristo, hermano. A lo que voy es... No nos confundamos. No es solo tú eres lo que haces. Tú eres lo que haces. De acuerdo. Tú dices ser un demócrata y te prestas con los hijos de la dictadura para tumbarse un presidente. Pero Guillermo, la discusión hoy es otra. Es cierto que hay gente que no había terminado de poner un pie en Palacio Castillo y ya lo estaban vacando. Eso es verdad. Eso es verdad. Hay gente que no se resignó a haber perdido las elecciones. Los titiriteros, pues. Los titiriteros son ellos. Sin embargo, han pasado cosas a lo largo de estos meses que no solamente tienen que ver con una mala gestión de la administración pública por parte de Pedro Castillo, tener más de 70 ministros. ¿Pero por qué tenemos 70 ministros? Pues? Eso hay que explicarlo. Pero es que no eso, tú me vas a decir, es porque el Congreso de la República le pone una pistola cada 15 días a un ministro. No me gusta porque sí, porque no y por si acaso. Esa es la actitud del Congreso. Entonces, muchos de ellos no quieren... Pero eso es así, me estás explicando la realidad tapándote un ojo. Pero déjame terminar. Entonces, tú le pones una pistola a un ministro y el ministro por dignidad dice, yo no voy a pasar a que estos grandes intelectuales me insulten durante 2 horas y tenga que ser censurado. Muchos de ellos han preferido renunciar. Entonces, no cuente la verdad a medias. Que sí han habido... Es cierto que ha habido un bombardeo del Congreso contra mí, es cierto, pero también es cierto que el presidente Castillo tomó decisiones increíbles. ¿Qué hacía Juan Silva en el Ministerio de Transportes? ¿No es cierto? ¿Qué hacía el señor Heiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda? ¿Qué hacía Salatiel Marrufo manejando los recursos? Pero no los 70, pues. Entonces tú, como congresista, tienes algunas facultades. Yo tengo alguna crítica contigo como ministro, te visito y te hablo. O te llamo a comisión. Ellos, perdóname, Nicolás, porque la gente tiene que entenderlo. O sea, no es así nomás. No es que yo tengo los votos, tengo la fuerza, como te digo, yo soy el malo del barrio, ¿no? Entonces te llevo a la Inquisición, ¿no? Te llevo a interpelarte con la obvia, ¿no es cierto?, intención de censurarte finalmente. Iber Maraví, Betsy Chávez, por sacar el código laboral, se pusieron del lado de la patronal y la sacaron. A Iber lo terruquieron como quisieron y fíjate cómo son de doble moral. Porque por un atestado sacaron a Iber Maraví, ¿te acuerdas? Y el señor que hoy preside el Congreso de la República no ha sido procesado por violaciones a los derechos humanos por el caso Jomarca. Entonces, no mires así, pues. No mires así. Claro. Pero ellos, como ellos tienen los votos, hay que darles la razón. No, pues. No, o sea... Gracias a Dios hay un grupo de vamos a las razones. No vamos a dejar de extorsionar ni por la fuerza ni por las razones de ellos. Es cierto que ha habido un sector del Congreso que desde el momento que puso un pie en Palacio querían la vacancia y que han bombardeado al Ejecutivo. Pero también es cierto que el presidente ha tomado una cantidad impresionante de decisiones equívocas poniendo es decir, le has entregado al Ministerio de Salud sacando un excelente ministro como Hernando de Ceballos al señor del agua racimada para terminar antes de la señora Portalatino a un hombre que está robando, y lo digo, y que me denuncie si le provoca. Ahí un señor que vamos a encontrar un punto de coincidencia. Tú sabes que yo lo he dicho públicamente, yo no defiendo irracionalmente el gobierno de Pedro Castillo, yo lo he dicho hasta el agotamiento. Yo creo que la decisión de designar ministros tiene que ser una evaluación, pero pulcra. Yo no estoy de acuerdo con el coteo partidario, yo no estoy de acuerdo con una serie de cosas, pero eso no me puede llevar a patear la democracia y que se instale un grupo de golpistas en el Perú
que tienen la intención de seguir saqueando al país, entran sin... Tú hablas, por ejemplo, Nicolás, de que hay malas decisiones en el gobierno, sí, pero aún así estamos creciendo más que en la prepandemia. Aún así entran 54.000 millones de inversiones al Perú. Entonces, el país está parado, Guillermo. ¿Parado qué? Si la economía crece 3,3 y crecía 1,9 hace 3, 4 años, quiere decir que la economía está creciendo y no lo decimos nosotros. Y te lo estoy diciendo como hombre de izquierda, que a mí esas cifras macroeconómicas no me enamoran. ¿Ya? Porque a mí me duele lo que le pasa al país. Pero no me puedes pedir que en 1 año y medio, con este nivel de bombardeo criminal que han hecho en el Congreso, tú esperes que el gobierno sea Suiza, pues, ¿no? No puede ser. Por eso la necesidad del diálogo. Por eso la OEA ha interpretado correctamente que el peligro de acabar con la democracia en el Perú está latente. Y eso nos tiene que preocupar. Claro, pero a mí lo que me preocupa es que en las 8 páginas del informe de la OEA no hablan del tema de la corrupción cuando es el centro del debate hoy. Porque por eso, a lo que yo voy, si me permite, la discusión hoy en el Perú no es entre la derecha vacadora y el profesor Castillo electo legítimamente, cuyo resultado no, esa no es la discusión. También es. Pero la discusión fundamental del presidente Castillo con el Perú, no con la derecha, con el Perú, es que la fiscal de la Nación ha encontrado evidencias. No, eso es una mentira también de un estadio. Pues mira, a ver, perdóname. ¿Cómo que no? No hay ninguna de esas cosas. Yo te doy una si quieres. Hace meses, acá nos sentamos tú y yo. Y tú me decías a mí. Mira lo que ha dicho Carolyn López, mira lo que ha dicho Samir Villaverde, mira lo que ha dicho Bruno Pacheco. 9 meses, 5 citaciones de la fiscal de la Nación y esos señores no aparecen. Si nos hubiésemos dejado llevar de las narices, nosotros nos hubiésemos dejado sorprender por eso, si hubiéramos dicho es suficiente la opinión de esa gente para sacar a Castillo, este país hoy día sería un caos. Ya, pero ¿qué me dices y nosotros tú? No podemos aceptar este tipo de actitudes de una fiscal de la Nación que va y le dice a la OEA, tengo 51 carpetas, y creerá que está hablando pues con los tontos útiles con las que ella se reúne todos los días. Esos señores de la OEA que han venido son catedráticos, son gente de derecho internacional que saben que para que tú armes 51 carpetas es porque no tienes ningún caso. Así de sencillo. Y no se dejan sorprender. Así que, o sea, ¿a ti no te parece un caso lo de Petro Perú? La obsesión de la fiscal de la Nación, que va de la mano pues con los golpistas que hay en el Congreso, no nos hagamos los ciegos, no nos hagamos los tontos, no miremos para otro lado. Ellos quieren tirarse el gobierno de Castillo. Pero podemos ir más allá de las intenciones de la derecha. No, es que eso es lo que tú hace un rato acabas de decir, que ellos son los que tienen el poder, pues. Si ellos con esa temática logran convencer a 87, se acaba el gobierno. Es que no tienen el poder, necesitan eso. ¿Sabes qué pasará? Pero solamente quiero terminar una pequeña idea, porque no quiero que se me vayan, quiero aprovechar de estar contigo, porque sé que a ti te ve mucha gente. Esto no es un problema contra Pedro Castillo nomás. Es un problema contra la democracia, porque si nos acostumbramos así, vamos a suponer ese sueño que tienen muchos, nos vamos todos, nuevas elecciones. ¿Algún candidato hoy, según las encuestas, podría sacar 35% de las elecciones? Ninguno. Es decir, el próximo presidente también tendría un Congreso con mayoría opositora. Y si los perdedores eternos, estos perdedores eternos, ¿no es cierto?, que pierden todas las elecciones, siguen en las mismas, significa que le van a buscar el lunar al próximo presidente también para vacarlo. O sea, este país sería ingobernable. Tenemos que derrotar la lógica golpista de un sector del país. Pero Guillermo, todo eso supone la necesidad no solo de sanear la clase política, sino de reformar los procedimientos para garantizar procedimientos democráticos para la elección de los candidatos, mecanismos de control ciudadano, equilibrio entre el Ejecutivo. Eso no va a pasar si nos vamos todos como quieren algunos. No va a pasar porque van a participar los mismos partidos políticos, pues, Nicolás. Ojalá que no, pero Guillermo, tú dices, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? O sea, te digo 2 casos simplemente rapidito. Petro Perú. El presidente se reúne, no 1, 2 veces con Samir Abudayev. Ahora está claro que quien lo lleva es Karenin López, a Samir Abudayev. Esa es una especulación de lo que no es ninguna especulación, está acreditada. Y la fiscal está absolutamente desacreditada. No, escúchame. Una persona que remueve, pero me vas a escuchar. Pero una fiscal que remueve. No, yo no estoy hablando de la fiscal. Que tiene que ver con el caso de su hermana, que recibe coimas de narcotráfico, y resulta que es la bandera de la moral en el Perú. Pero ¿por qué no quiere? Yo no estoy más allá de quién sea Patricia Benavides, el juicio que puedas tener. Es que no puedes quitar eso de la ecuación. Sí puede. Eso no puedes quitarlo de la ecuación.
presidente se reunió con Samir Abu-Dayeh. Yo le pregunto, ¿conoce a Samir Abu-Dayeh? Me dice, no. ¿Estás seguro? No. A mí me ha dicho Samir Abu-Dayeh que estuvo acá 2 veces. No, no lo conozco, no me acuerdo. ¿Y por qué no declara de una vez? ¿Por qué no presenta las pruebas de una Pero vez? si en eso está, por eso está no capturado. Es verdad, hermano, por eso no está es capturado. verdad. Escúchame. No es verdad. Termina la reunión con Samir Abu-Dayeh. Eso es una, no puede, pero es una Guillermo, retórica que te, pero ¿por que qué te la no escucho quieres todos los oír? días. Es que ¿Pero te lo por qué escucho, no quieres porque oír? te lo escucho todos los días. Pero déjame... Porque te lo escucho todos los días. pero- o sea, no es nuevo lo que estás diciendo, lo repites todos los días en el Pero programa. ¿por qué no quieres que lo diga? Porque uno cuando acusa, Pero ¿por qué Nicolás, no quieres que cuando lo uno diga? O sea, acusa a Nicolás, ¿ocurre o no? Yo te pregunto. cuando uno Pero acusa, déjame... muestra pruebas y Pero- no hay ninguna prueba contra Pedro Castillo. Que tú te reúnas conmigo no te hace culpable de lo que yo pueda hacer no puede. en la vida. Entonces todos son inocentes. No. O sea, Keiko Fujimori acá es lo que estamos inocente. hablando, a ver, estamos hablando de una cosa diferente. Acá Toledo estamos es hablando inocente. de que sí se le puede investigar al presidente, pero no pueden adelantar opinión, no pueden condenarlo cuando todavía está en proceso de investigación. Pero eso es otra discusión. Ya estamos yo jamás he dicho que no se le puede yo lo que te pregunto, investigar al presidente. Pues, pero Guillermo, y lo que estoy en contra es que de una simple investigación quieran hacer una condena y con ese motivo sacar al presidente. Estamos locos, hermano. Estamos locos. Guillermo, pero ¿por qué no me escuchas? Tú estás hablando de diálogo y no puedes sostener una entrevista serenamente conmigo. Tú dices, no hay evidencia. Yo te digo, sí hay. Y te Pruebas. Digo, yo te digo, Pruebas. pero déjame hablar. No evidencias, pero pues. escúchame, ¿cómo pides diálogo si no puedes conversar Pero conmigo? es que no podemos que además tener- soy la persona más amigable en los No, medios. yo Dejo sé, hablar yo sé a todo que el sí, yo mundo sé y que hasta sí. me Yo- critican por eso. Yo sé que sí. Porque yo escucho a todo el mundo, no me importa de qué partido sea, porque creo que la gente tiene derecho a tomar sus propias decisiones escuchándolos a todos. Pero en el caso de Petro Perú, ocurren las 2 reuniones, el presidente me niega las reuniones. Las reuniones existieron. Luego de las reuniones, y hay además alrededor de eso todo el proceso del nombramiento del señor Hugo Chávez en la gerencia de Petro Perú, la señora Karelin López Sí, va como lo a crees. Petro Perú, Son- va a Petro Perú de manera sistemática Ay, hasta hermano. que sale el contrato. ¿Cuál es la distancia que hay entre las visitas de Samir Abu-Dayeh a Palacio y los contratos? Un mes. En un mes que salen se contratos, investigue. contratos Que se truchos investigue. por 80 millones. Que se investigue, Entonces, que se investigue ya, pero- y si pero hay si- delito, que los que se encuentren culpables pasen a tener la condena que le corresponda. Ya, pero a ti no te, de ahí, pero a ti no te de ahí parece, yo es- te es que digo, ya es si especular, fuera, pues. si- no, es Y que no ya es estoy, especular. pero ¿cómo vas Es que a ya es especular, pues, ¿no? Eso es sintomático. a ¿Quién que- decide quién es el gerente de Petro Perú? ¿Quién es el que articula este negocio Oye, con Samir Abu-Dayeh? Que vas a Palacio y terminas con un contrato de 80 millones. Es una especulación. Y por eso yo digo, e insisto, perdóname. Es una casualidad. Perdóname, Nicolás, por eso te digo, yo estoy de acuerdo, y lo he dicho en todos los idiomas, que se investigue. Y hay procedimientos constitucionales que determinan que mientras esté en investigación el presidente que se le puede investigar, tú no puedes armar una vacancia en una suspensión. Ya, pero eso es a lo que quiero llegar. Perdóname, es que eso es Eso es pasarse a lo- por encima eso es a lo de que la quiero Constitución. llegar. Entonces, acá no se trata de mayorías y minorías. O sea, porque todo el mundo grita culpable, tú eres culpable. No, pues, o sea, No, es que tampoco es así. estaríamos. Ahora yo te digo, te puedo respetando- dar otro caso No, dentro de pero este que- diálogo, pero este que- diálogo estilo Bermejo que estamos teniendo, porque no me dejas hablar. Ya. Otro caso, Tarata. Va la cuñada casi hija del presidente, porque la ha criado como tal. Se va a Anguía, con el chaleco de una constructora y con el dueño de la constructora al lado. Ya. Para promover unas obras que todavía no se habían ni aprobado que se iban a hacer. En los Pero dos ya casos- se sabía quién iba a ganar, quién iba a ganar. El del chaleco que llevaba la señorita en ese momento en el acto. Y eso en lo hace Anguía. culpable a Pedro Castillo. No lo hace culpable a Pedro Castillo, pero tú crees que la cuñada de Pedro Castillo tiene alguna capacidad de decidir que el Ministerio de Vivienda otorgue fondos y que se apruebe una... Mira, es decir, tú que eres, tú ella que eres es la un que- extraordinario periodista, tú lo sabes bien. ¿Cómo se han manejado estas cosas en los ministerios? No tiene que venir el presidente a armar las redes de corrupción, porque a nosotros nos dejaron todas las instituciones pobladas de ese tipo de redes. Así que no nos van con Tú el sabes cuento. cuántas veces Así que- dije, así que, tú sabes cuántas veces de ahí dije llegar a la yo acá, conclusión tú de sabes que el cuántas presidente es veces- culpable es demasiado. Mira, ¿no? Es demasiado. mira, me llamaron amigos trabajadores de las azucareras. Me dijeron, Lúcar, ¿tú te acuerdas de Salatiel Marrufo? No, era lo bajito, que era el abogado era de los Flores, de los polleros, porque había una guerra ahí entre dos mafias por las azucareras. Sí. Hemos ayudado mucho a la gente. Es asesor del Ministerio de Vivienda, asesor principal, está recibiendo gente en su hotel. Los azucareros me contaron esta historia. yo te vuelvo Entonces a yo repetir digo que al yo- aire, yo digo al aire, no una, 20 veces le he dicho, presidente Castillo, ¿qué cosa hace ese señor Salatiel Marrufo metido en el Ministerio de Vivienda, recibiendo alcaldes, recibiendo empresas?
decidiendo sobre fortunas desde el directorio de Sedapal. No es la única de las personas le entraba por acá y le salía por acá. Yo percibo en el presidente mucha ingenuidad en muchas cosas, ¿no? Mucha ingenuidad en muchas cosas. Pero coincido contigo. Yo le he dicho al presidente, hace no mucho que me reuní con él, usted tiene que seguir fortaleciendo su espacio inmediato. No puede, no sé cómo los escoge, no tengo idea cómo los escoge. Usted no puede seguir trayendo a gente que pueda estar cuestionada. Yeah. Necesitamos gente profesional. Tenemos que ir a la pausa, porque te voy a dejar al aire. Mi productora me pregunta, la que me pide mi productora, que es la señora Magariño, que ha regresado de las licencias de Simbalá, ¿quién recomendó a Betsy? Si fuiste tú. Ya, eso es uno. Pero la segunda pregunta que yo te hago es, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué nos hacemos los peruanos con evidencia? Porque yo creo que si tú mismo dices ya que se investigue. Porque yo te he dado dos casos que son claros. De personas, el caso de Bruno Pacheco, pues no te pases. O sea, el secretario estaba reuniéndose con gente, tenía $20,000 en una alacena en el baño. Él. Ya. Es igual que Alan García, entonces. Todos eran unas ratas, estaba rodeado de ratas. Pero no, perdóname. La evidencia de riqueza de Alan García no te pase, pues. El hombre tenía propiedades más que un millonario en este país. La pregunta que yo quiero que me respondas tras la pausa, ¿qué nos hacemos con esas presunciones de que el presidente está involucrado seriamente en actos de corrupción? Porque no es uno, son varios hechos donde todo te lleva directamente a Palacio de Gobierno. Te pregunto, ¿qué nos hacemos con eso? Contéstame tras la pausa. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Nos acompaña Guillermo Bermejo, con el que hemos estado con mucha dificultad tratando de establecer un diálogo, como él está convocando en una entrevista. La pregunta es, ¿qué nos hacemos con las acusaciones de corrupción que hay contra el presidente? Que si miramos para el techo y nos hacemos los locos hasta el 2026. Pero no puede ser monotemático el tema, ¿no? No puede ser monotemático, pero es una pregunta importante, ¿no? Hay una presión mediática, hay una presión política sobre la fiscal, es evidente. Que la fiscal salga a pechar al presidente, que por una noticia de un medio de comunicación intervengan casas y todo eso no es normal. En este país no era normal, ¿no? Y en muchos casos miran por otro lado, ¿no? Incluso en temas que a la fiscal, por ejemplo, le afectan personalmente, como el caso de su hermana. Yo siempre doy el ejemplo del esposo de Keiko Fujimori, a quien le han encontrado evidente, ¿no es cierto?, dinero, propiedades y demás, que no puede justificar de ninguna manera, que ha salido en 20 informes periodísticos y jamás le han ido a tocar la casa. Jamás. Pero cuando se trata de Pedro Castillo o del entorno de Pedro Castillo van con todo, y por eso ayer la OEA también ha dicho eso. Se está politizando la justicia, se está judicializando la política. Y eso es gravísimo, pues, porque eso, ¿sabes qué pasa, Nicolás? Este mismo esquema no es nuevo, es algo de importación, ¿no? Ya lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Argentina, y luego los fiscales terminan siendo candidatos a la presidencia y demás, ¿no? Quieren hacer carrera política a través de su presión judicial. Pero entonces lo que ustedes proponen, ¿qué es? Que se investigue sin presión política ni mediática, que se investigue. Corresponde investigar, por supuesto, pero es esa forma de acelerar y de presentarle un informe que sabe que es inconstitucional al Congreso de la República para que se utilice como herramienta para censurar, vacar o suspender al presidente es inaceptable. Y eso la OEA lo ha podido ver. O sea, no se activa una carta democrática. Perdóname, pero para cerrar esto, no se activa una carta democrática cuando todo está tranquilo. Se activa una carta democrática y todas las naciones por unanimidad, y el informe también lo está demostrando, ven que en el Perú hay un peligro de la interrupción de la democracia, y me van a disculpar mucho, pero a nuestra generación le costó que se acabara la dictadura. Y nosotros no vamos a entregar la democracia a los intereses oscuros de un sector de la política peruana. Pero tú eres consciente que a quienes acusan de estar en contra de la democracia es a ti. O sea, por ejemplo, mira lo que ha hecho Héctor Valer. Dice que tú le habrías revelado el plan para cerrar el Congreso con la ayuda de Antauro Humala. Imagínate, ¿no? Y que parte de eso estuvo en la organización de la llamada Toma de Lima, en apoyo al presidente Pedro Castillo. ¿Por qué dice algo tan grave, Valer? Los delirios de X, yo no los respondo políticamente, sino judicialmente. Este señor va a terminar en ética y le voy a hacer una denuncia penal por difamación agravada. Porque lo que está diciendo es un absurdo. Primero, el tema de la toma de Lima lo propusieron no los reservistas ni los antauristas, lo promovieron los sectores agrarios. Uno. Dos, yo con Antauro Humala, y te lo he dicho acá personalmente, no me siento cercano a él, porque yo no creo que en este país las cosas se solucionen matando a todo el mundo, fusilando a todo el mundo y votando a los extranjeros. No creo que esa sea la solución para el país. Tercero, la ignorancia supina de este tema, ¿no? Porque los reservistas que nosotros hemos llevado a Palacio, como bien se dice,
Nada tienen que ver con Antauro Humala, como digo, es un tema de una ignorancia colosal, ¿no es cierto? Nosotros le hemos resuelto a nuestros hermanos de los comités de autodefensa, a nuestros hermanos de las rondas campesinas que lucharon contra Sendero. Este gobierno, al que han querido terruquear como se les ha antojado, nosotros les hemos reconocido el valor que tuvieron ellos en la época de la lucha contra Sendero Luminoso. Nosotros. Y ellos están, obviamente, muy agradecidos con el presidente. Y ellos han dicho públicamente en varios eventos que están para defender la democracia. No a Pedro Castillo, no a Guillermo Bermejo, sino a la democracia. Entonces, lo que digan, tienen que decirlo, sobre todo algunos, pues, ¿no?, que tienen graves problemas en ética, que quieran congraciarse pues, con sus nuevos amigos, ¿no? Tú sabes que una de las versiones que hay con respecto a las intenciones que tendría el gobierno de Pedro Castillo, o de gente que utiliza a Pedro Castillo, entre la cual supuestamente estarías tú, es una especie de conspiración internacional, ¿no es cierto?, castrochavista, para acabar con la democracia en el Perú. Y hacen referencia, por ejemplo, a una reunión de hace poco, ¿no? Dicen, Guillermo Bermejo fue a México para encontrarse con un ex miembro del MRTA. Es absurdo, pues, ¿no? Es una cosa ridícula. Con Martín Serna Ponce. Ahí están las imágenes. En México, Nicolás, en México... es el cumpleaños de uno de los periodistas que habían ahí, ¿no? En esa mesa, como podrás ver, es un local público donde habían 200 personas. Y yo como congresista de la República se me han acercado 500 personas a tomarse foto conmigo, entre ellos la delegación peruana, ¿no? Yo no me puedo hacer pues responsable de toda la gente que esté ahí. Y ese mito... el que está sentado al lado tuyo es Serna Ponce. No tengo la más mínima idea, no lo conozco. A mí me llaman de la otra mesa para sentarme a saludar a este chico que es periodista ruso, que vive en Chile y que es de un medio bastante conocido, que es el Ciudadano, ¿no? Entonces, dejen de estar inventando tonterías. O sea, ¿cómo puede ser posible que sigan con esta especie de persecución política? Yo no había visto estas imágenes, ¿eh? No las había visto. Ese que levanta la mano se supone que es Serna. No tengo idea. No tengo idea quién es. Pues es un evento público, ¿no? Como te reitero. Así que yo lo dejo ahí, ¿no? Pero es un cumpleaños, ¿no? Es una cosa más íntima. No, porque es un evento público, ¿no? Como ves, es el evento que se hace todos los años en México, que se lo organiza un partido cercano al gobierno y que asiste toda la izquierda. ¿Cuál es el objeto de ese tipo de reuniones? La solidaridad internacional. Tú sabes muy bien que la izquierda, tú has sido de izquierda también, tú sabes muy bien cómo son estos eventos, ¿no? Participan grupos de todo el continente, incluso partidos de izquierda de Estados Unidos, partidos de izquierda de Europa, el Partido Comunista Chino también está presente, y se hace el análisis de lo que pasa. En ese momento, yo estuve solamente 24 horas en México, por cierto, ¿no? Porque no me daban los tiempos, ¿no? Fui a pedido de los organizadores del evento y no me alcanzó para quedarme más tiempo. Yo llegué una noche y me fui a la noche siguiente. No me pude quedar más rato en México. Y ni siquiera pude terminar de exponer. Porque habían en la lista de oradores como 100, como suele pasar en otros eventos de izquierda, donde hay posibilidad de exponer, todo el mundo quiere estar, ¿no? Así ahora, pero regresemos al tema. ¿Qué es lo que pretenden ustedes? ¿Qué cosas creen que va a pasar? O sea, tú dices, no va a haber los 87 votos para la vacancia. Es que no hay 87 votos. No existen 87 votos. ¿Por qué le mienten a la gente? Se están jugando los dados, ¿no? A ver qué tal le sale. Pero digamos, no va a haber. Ahora yo tengo una pregunta a ti, así como conversando, como dices tú. Si no hay los 87 votos y no hay vacancia, ¿qué cosa propone la oposición? ¿Qué te han dicho aquí cuando se han venido a sentar? ¿Qué va a pasar si no procede el tema de la vacancia? Le acabo de escribir porque no se lo pregunté a Eduardo Mala. Porque no tienen ningún plan. Le pregunté, ¿qué pasa después? Me dice, vamos a seguir. Ahora, la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes? O sea, ellos van a seguir proponiendo vacancia. Porque tú eres un hombre cercano al gobierno. Cercano, sí. ¿No? Cercano, sí. Tú has participado en las decisiones. Por ejemplo, en la decisión de que Betsy Chávez sea la presidenta del Consejo de Ministros. No, porque fíjate que al contrario, ¿no? Lo que decían hasta algunos colegas tuyos, de que yo ya estaba en Palacio, estaba ya con el... Pero fue una opción, ¿o no? Es cierto, nunca me llamó el presidente para hablar de eso. Nunca, ¿no? O sea, yo te he contado, el año pasado lo conversamos en algún momento, ¿no? Y yo le decía que no, por los procesos que yo tenía, me parecía que no era adecuado que por problemas judiciales que yo pudiera tener se viera afectado el gobierno. Yo soy una persona muy transparente en este tipo de cosas, ¿no? No me gusta sorprender a los demás. Y me parece que la elección de Betsy ha sido correcta porque ella es ministra desde antes que nosotros tuviéramos bancada. Ya, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar? Ya el Tribunal Constitucional dijo, ha puesto freno con esta medida cautelar y todo indica que va a decir que no vale la primera cuestión de confianza que el gobierno pretende. O sea, que estamos en cero. ¿Qué van a hacer? Esa es la diferencia entre la oposición golpista y nosotros, ¿no? Esa es la gran diferencia. Nosotros aceptamos lo que diga el TC.
Ellos, por ejemplo, ¿por qué no han aceptado lo que han dicho sobre el tema de traición a la patria? ¿Qué han hecho ellos? Se lo han pasado por los pies y han dicho, se devuelve la comisión, que la comisión lo vuelve a elaborar. Ese es el nivel de la oposición de este país. Por eso te digo, no es sano lo que ellos hacen. Tú no puedes creer que gente que hace ese tipo de cosas, que evalúa según conveniencia las decisiones del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, tú no puedes decir, ¿no es cierto?, que esa gente va a respetar la democracia, que van a acabar con Castillo nomás y luego van a poner a Dina. Eso es mentirle a la población. Ellos quieren tumbarse a Castillo para ellos ser el poder real, para poder gobernar desde el Congreso de la República, para que la chica, ¿no?, les mande WhatsApp para gobernar desde su teléfono. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. Pues yo creo que hay suficiente cantidad de buenos congresistas que no se van a prestar para esto. Sin que eso signifique que no seamos críticos al gobierno, que no mostremos nuestra molestia con una serie de cosas que no nos gustan, pero esta es la democracia. Lo otro sería patear el tablero y permitir que gente que no fue elegida para esto van a jugarse continúe a una serie de cuestiones de confianza para cerrar el Congreso. Yo se lo he dicho personalmente tanto al presidente como a Betsy Chávez. Yo no estoy de acuerdo con que se siga jugando a esto porque nos estamos poniendo... tú no estás de acuerdo con que se cierre el Congreso. Mira, no existen, o sea, no es lo que yo quiera. Como le digo a la gente, no, pues, pero es bien la fácil, pregunta tiene una respuesta bien simple. No, es que es bien fácil, ¿no? ¿Qué quiero yo? Yo quiero, pues, la paz mundial. Obvio, ¿no? No, pues, pero no me puede digamos, decir a mí, en este contexto, tu conclusión es que... Pero como autoridad, yo no puedo decirle a la gente, yo no puedo pararme a decirle a la gente cosas que no van a suceder. Cuando la gente habla de adelanto de elecciones, está mintiendo, porque es inconstitucional, porque para una reforma constitucional, 2 legislaturas y 87 votos, y no hay números para eso, no le mientan. Cumple con su labor para quedar bien, de presentar sus proyectos, pero no se va a dar, y lo saben. ¿No hay cosas más importantes para debatir en el Perú? La formalización de los mineros artesanales no es más importante. Son 400.000 familias que viven de eso y que podrían significar un aporte al erario público inmenso. Y no se toca. El tema, ahora que hay tantos temblores y tantos problemas, no es más urgente el tema de una política de vivienda para el país. El Congreso no debería contribuir con un debate público sobre esa naturaleza. La segunda reforma agraria, o como la quieras llamar, no debería tener aportes desde el Congreso de la República. Eso no es más importante que andar buscándole 5 pies al gato, cuando tú sabes muy bien que una investigación debe tomarse su tiempo, pues, porque si no presentan cualquier mamarracho pero ¿cuál es y no se llega a ninguna conclusión. Pero la pregunta es ya, finalmente, ¿cuál es la salida a todo esto? O sea, ¿cuál es la...? Aprender a vivir en democracia. Ya, pero eso ¿qué supone en términos prácticos cuando estás en el nivel de confrontación en el que estás? El Congreso va a discutir el próximo miércoles la moción de vacancia presidencial. Y van a perder. La moción, tú dices, va a perder. No, van a perder. Pero, mira, una vez que pierdan, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué es lo que ustedes van a plantear? Ya, acabó la moción. Yo estoy completamente... El presidente va a ir, ¿no es cierto? Pues hay que preguntarle a él si va él o va a su abogado, lo que la ley faculta. Lo que yo creo que se debe llamar inmediatamente un diálogo nacional. Un diálogo nacional. Hay gente que dice, ya hubo un acuerdo nacional, sí, pasó 22 años, pues compadre, eso ya pasó, ¿no? Hoy son otros actores, es otras circunstancias, son otros retos que tiene el país. Hay que sentarse a conversar con todos, con los medios de comunicación, con los empresarios, con los sindicatos, con los gremios, con los pueblos originarios. Pero para eso no sirve el acuerdo nacional, pero, no es el espacio. Pero es que no, hermano, porque ya está, ahí cuando un espacio se desgasta, se deslegitima, necesitas armar otro. Eso es básico en política, eso es normal de entender, ¿no? Si no, sacamos el acuerdo nacional y decimos, ya, bueno, refrendemos esto. No, hay que volver a conversar. ¿Pero qué es lo que le falta al acuerdo nacional? ¿Qué es lo que no tiene, que no les gusta a ustedes? No entiendo. No. Si es un espacio donde podrías agregar más gente al acuerdo nacional. El otro año se cumplen 20 años del informe final de la Comisión de la Verdad. ¿Qué cosa hemos hecho 20 años después de ese informe crudo y duro que nos entregaron los miembros de la Comisión de la Verdad? Nada. Cero. Yo mismo me quejo con mi gobierno de que no se avanza en reparación a las víctimas, de que no se avanza en justicia para la gente. Yo mismo me molesto con eso. Pero por eso tú tienes que volver a sentar, porque a veces las cosas se vuelven invisibles con el tiempo, lo dejamos pasar y ya no nos acordamos. Y hay que tener memoria en el país, justamente memoria, Nicolás, para que no se repita lo que hemos vivido. Bajo el argumento de la crisis... Tú sabes que a ti te asocian permanentemente con el terrorismo, con Sendero Luminoso, con el MRT. Es más, la información es que en la reunión en México había gente del ELN, de Bolivia, de la FARC. No, acá un reporte que ha pasado. Te lo digo porque... ¿Cómo estarán de desactualizados que deberán comprender que en Colombia hubo un acuerdo de paz, ¿no? Y que esos miembros de organizaciones que antes estaban ligadas a las luchas guerrilleras, hoy son partidos políticos oficiales. Son parte de la política en Colombia. En Colombia han aprendido a cerrar heridas, acá no. Acá no.
Acá te estigmatizan si tú fuiste o no fuiste. O sea, si, pero si tú qué simplemente piensas, fuiste por ejemplo, mencionado. que es un tema espinoso. ¿Qué debería hacerse con el MRTA y con Sendero Pero Luminoso? en verdad ya no existe. Mira, el MRTA es cierto. No está, existe. ya, pero Sendero sí. ¿En dónde existe? Sendero existe, es una organización política ¿Pero en que dónde está existe? vigente. ¿Pero en dónde? ¿Con vigente? O sea, está en la clandestinidad y actúa ¿En dónde actúa? los movimientos No, sociales. es verdad, eso es una mentira del tamaño de un estadio también. Están en el Movadef, o sea, no me vas a pero decir Movadef que ya no el- existe tampoco, pues, porque mira, ve, los analistas, esos capos que te gustan poner acá, que se las dan de rucólogos, ¿no? Pregúntales, pues, qué tipo de composición tenía la gente del Movadef, expresos políticos y familiares de los expresos políticos. No tenían más. Y ya están muertos, porque la edad ya no les da ya, ¿no? Todos sus líderes, ¿no? Los dos. O sea, abogados. ¿tú crees que eran presos políticos, que estaban estaban presos por razones Expresos de políticas? terrorismo, pues no es la misma cosa. La cosa es que estaban presos. O sea, esa gente que salió, esa gente No es estaba la misma militando. cosa, pues no es la misma cosa. Presos de terrorismo, listo, ya, corrijamos. Presos por terrorismo. Entonces, esa gente ya no existe en el Perú, están muertos. Son gente de 80, 90 años. ¿Qué capacidad una persona de 80 años, de 70 años va a tener de subvertir el orden constitucional de un país que los derrotó en su mejor momento, ¿no? En el momento que ellos eran los más violentos y los más salvajes de la escena política, ya fueron derrotados. Dejen de venderle miedo a la gente. Que sigan existiendo protestas sociales, que haya gente que crea que los cambios son radicales, eso va a ser inevitable mientras la sociedad sea injusta. Pero para eso está la democracia, para demostrar que en democracia se puede vivir, se puede crecer, se puede prosperar. Y eso no se puede hacer cuando tienes un poder del Estado que cree y está absolutamente convencido de que la única tarea que ellos tienen en esta existencia es tumbarse al presidente democráticamente elegido. Para terminar, hablando de lo de la OEA, o sea, lo que ustedes piensan es que la OEA, por lo menos en este informe preliminar, termina dándole la razón a ustedes. Yo creo que termina dándole la razón a los que quieren vivir en democracia, ¿no? No se puede seguir con estos tonos de confrontación, bañados de racismo y de clasismo, que ellos lo han podido escuchar, y acuérdate que lo que han dicho ellos es que lo que más han escuchado ha sido eso. Segundo, incluso los medios de comunicación, absolutamente parcializados con ese sector golpista, que no dan tregua, que traen a supuestos opinólogos que no opinan como magísteres en derecho o en temas constitucionales, opinan como políticos y son operadores políticos de la derecha, que lo único que quieren es la inestabilidad del poder porque ellos no aceptan la derrota electoral del año pasado y van cambiando y van mutando de personajes a la hora de proponer sus lógicas golpistas, ¿no? El año pasado eran los connotaditos, pues, los de la boquita de caramelo y cuti de seda. Pero yo y te ahora escucho ponemos hablar, otro tipo de Guillermo, personas. yo te escucho hablar y me pregunto, con esa descripción que estás haciendo terrorífica, es con esa gente con la que se tiene que lograr Así un es, entendimiento. Porque se dialoga, hasta en la guerra se dialoga, ¿no? Tú veías a Winston Churchill, a Roosevelt y a Stalin sentados conversando cómo acabar, pues, con la lacra del fascismo, ¿no? Bueno, nos toca lo mismo, sentarnos y decir, bueno, señores, perfecto, dejen que las investigaciones corran por su camino, cesemos en esta confrontación de censuras, vacancias y cuestiones de confianza también. O sea, en resumen, vamos hasta el 2026. Que se quede Pedro Castillo y el Congreso hasta el 2026 y llevemos la fiesta en paz. Ese es el Yo mensaje. creo que hay que sentarse a delinear las grandes líneas políticas que necesita nuestro país. En economía, en salud, en vivienda, en agricultura, los nuevos contratos que vienen para el país, 54.000 millones de dólares en inversiones. Por amor de Dios, vamos a firmarlos con este clima de confrontación y vamos a firmarlos en las mismas condiciones que nos llevaron a tener 250 conflictos sociales o vamos a tener por fin contratos donde la gente se quite la tirria que tiene con la minería en el interior de nuestro país. ¿Eso no es más importante? ¿Eso no genera economía? ¿Eso no genera mejora para todos? ¿No sería un logro tanto del Ejecutivo y del Legislativo ponerse de acuerdo en temas como ese, en lucha contra el narcotráfico? Ahora, ¿eso es posible? Sí es posible. Si hay voluntad política, pues eso es absolutamente voluntad política. Ahí no hay ninguna traba judicial, legal, normativa. No existe eso. Lo que sí existe es que si hay voluntad política podemos ponernos de acuerdo ¿Y en eso qué significaría en términos de gabinete? O sea, tendría que acabarse esos gabinetes por cuoteo en el peor sentido de la palabra. Para que votes contra la vacancia te doy ministerios. Entonces, no necesariamente. Yo creo que se puede llegar a consensos que más que todo pasen por el qué se tiene que hacer que por el quién tiene que estar, ¿no? Acá todo lo individualizamos, ¿no? Acá no me importa yo te lo he dicho, y acuérdate, acá lo he dicho 20 veces. A mí no me importa si son del partido de gobierno, de la bancada oficialista, o si es un independiente, o si es hasta alguien que pueda venir de la oposición. Para mí ese no es el problema. El problema es que cumplan con lo que Pedro Castillo prometió el 28 de julio. Eso es lo que a mí me preocupa y me interesa.
si los compañeros que han llegado al poder quieren ser parte del Ejecutivo, se pueden poner un poquito más atrás mientras agarran experiencia. Pero en este momento tan crítico para la economía mundial, por la guerra, por la quinta ola, por otras pandemias, necesitamos gente absolutamente profesional al mando de los ministerios. Y eso es lo que haría Guillermo Bermejo si fuera presidente del Consejo de Ministros. Absolutamente, ¿no? Yo si a mí en algún momento, si en algún momento me lo ofrecen, yo se lo tendría que hacer al presidente, al menos conmigo, se acabó el tema de quiero calmar a los demonios, dándole sus antojos. A Cerrón. A cualquiera. Para calmar a Cerrón te doy el Ministerio de Salud y, sí, porque yo creo que pagamos todos los peruanos. Que si al final esto no se hace así, ¿no? La democracia se va a devaluar. Y mira lo que te estoy diciendo. Cuando la democracia se devalúa, aparecen posiciones autoritarias. Algunas ya las vemos. Tenemos un alcalde de Lima que es un tipo irascible, ¿no? Con el que evidentemente no se puede conversar. Pero está creciendo, ¿por qué? ¿Por qué también Antauro Humala por el otro lado está creciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la democracia se devalúa. Porque la democracia no se valora. Porque la juventud que hoy ve todo este tipo de cosas no sabe lo que es vivir en dictadura como tú y yo. Tú y yo hemos vivido dictaduras. Y sabemos lo grave que es vivir en dictadura. Sabemos los derechos que se conculcan y además los robos que se hacen. Bueno, no sé, es como dos Guillermo Bermejo. El Guillermo Bermejo que pega sin parar, el Guillermo Bermejo que está ofreciéndose más a sí mismo como el gran concertador. Eso podría... Pero es que, mira, yo no estoy aumentando un adjetivo a lo que ellos hacen. ¿Ellos están haciendo eso o no? Lo están haciendo. Y el llamado, si ellos no quieren conversar, ¿cuántas veces el presidente los invitó? Por eso, para resumir, esto no va a ser el ojo por ojo, el matar o morir. No, matar o morir, ¿qué significaría? Te vaco, y si no tengo los votos, entonces no me mataste, ahora te mato yo a ti. No, yo estoy en contra de eso. Y yo te cierro el Congreso con y te meto dos cuestiones de confianza una tras otra. Dice el gran Fito Páez, ¿no? El músico maravilloso argentino, nunca te busques enemigos que no están a la altura del conflicto, dice, ¿no? Yo creo en eso, esa es mi política. Si el Congreso quiere seguir revolcándose en el lodo, bueno, el Ejecutivo no puede hacer nada, pues es un órgano independiente, pero el gobierno tiene que ponerse a ordenar la casa. A ver estos temas que te he mencionado en agricultura, minería, economía, que son urgentes para la patria. En eso tenemos que ponernos. Dejar de estar mirando ahí, porque si no quieren ayudar, no podemos hacer nada. Pero ese mensaje aquí se lo estás dando a Pedro Castillo. A todos, porque la verdad yo también estoy cansado. No, yo me dedico, y tú sabes muy bien, yo no doy muchas entrevistas porque yo me dedico exclusivamente al tema de conflictos sociales. Y a mí se me rompe la espalda viajando por todo el país, ¿no? Visitando los lugares más alejados. Yo no subo ni una foto porque no me parece que pueda hacer política yo con el sufrimiento de la gente. Pero yo recibo el reclamo de la gente todos los días, incluso en días que yo tendría todo el derecho de estar descansando con mi familia. Y yo atiendo a la gente todos los días. Y esta situación me cansa. Pero como yo sé lo que es vivir en dictadura y sé lo que costó recuperar la democracia, jamás me voy a prestar para lógicas ni de un lado ni del otro que intenten tumbarse la democracia en el Perú. Dejémoslo ahí. Guillermo Bermejo ha estado con nosotros. Muchas gracias.